Episodio número 2906. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este jueves 12 de septiembre. ¿Quién eres? En el marco de esta lección número 11, apresado y buscado, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 14 y el versículo 36. Decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Marcos capítulo 14 y el versículo 36. Durante toda esta semana hemos estado abordando esta poderosa lección, la lección número 11, apresado y juzgado. Y desde el pasado sábado domingo estuvimos viendo inolvidable. En el lunes, la última cena. El martes, Getsemaní. Ayer miércoles, dejando todo para oír de Jesús. Y para hoy jueves, ¿quién eres? Además, hemos contado con los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy nos traerá el tercer comentario. De verdad, qué bendición poder abordar todas estas lecciones y poder contar con su fina gentileza, de su audiencia, de su apoyo a este ministerio. De paso, al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina, y cómo ustedes pueden seguir enviando su audio, su testimonio, alguna impresión de cómo este ministerio le está siendo de ayuda y, obviamente, poder compartir con otros las bendiciones recibidas. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, a fin de poder interpretar y entender lo que tú quieres acerca de tu palabra. Ayúdanos también a ponerlo en obra y práctica y a compartir con otros la verdad revelada. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién eres? De inmediato se nos invita a leer Marcos capítulo 14, los versículos del 60 al 72, para responder a la pregunta. Compara cómo respondió Jesús ante los acontecimientos y cómo lo hizo Pedro. ¿Qué lecciones podemos aprender de las diferencias? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Marcos capítulo 14, versículos 60 al 72. Entonces, el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos lo condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas, estando Pedro abajo en el patio.
vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Mas él negó diciendo: «No le conozco, ni sé lo que dices». Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es de ellos». Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y pensando en esto, lloraba. Ahí está lo que dice Marcos capítulo 14, versículos del 60 al 72. Ahora sí, respondamos a la pregunta. Compara cómo respondió Jesús ante los acontecimientos y cómo lo hizo Pedro. ¿Qué lecciones podemos aprender de las diferencias? Bueno, respondió Jesús de una manera clara y contundente, diciendo que sí era el Hijo de Dios, y aún así le añadió más. Dijo que el sumo sacerdote y los que estaban ahí no lo verían más hasta que lo vieran en las nubes de los cielos, sentado a la diestra del trono de la majestad del cielo. Entonces Pedro, todo lo contrario, negó a Jesús de una manera vil, de una manera burda, y de ahí podemos aprender varias lecciones. Lo primero es que cuando Jesús dice algo, debemos poner mucho caso y no confiar en nuestra propia fuerza, porque eso fue lo que hizo Pedro. Segundo, debemos también mantenernos al lado de Jesús, ya que Él es el vencedor. Finalmente, aunque el enemigo quiera matarlo, aunque el enemigo quiera destruirlo, como intentó en la cruz, finalmente Jesús es el que reina y vive para siempre. Marcos 14, del 53 al 59, describe el momento en que Jesús es traído ante el Sanedrín y la primera parte del juicio. Se trata de un ejército de frustración. Los líderes tratan una y otra vez de hacer valer sus acusaciones contra Jesús. El escritor del Evangelio destaca que el testimonio era falso y que los testigos nunca se pusieron de acuerdo. Finalmente, el sumo sacerdote se levanta y se dirige directamente a Jesús. Al principio Jesús no responde, pero entonces el sumo sacerdote, invocando a Dios como testigo y en su nombre, exige que Jesús responda si es el Mesías. Jesús admite franca y directamente que sí, y cita Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, que describe al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto es demasiado para el sumo sacerdote, quien rasga sus vestiduras y pide que Jesús sea condenado, lo que es concedido inmediatamente por el concilio. Los líderes comienzan a humillar a Jesús, escupiéndole, cubriendo su rostro, golpeándolo y pidiéndole que profetice. Mientras Jesús está dentro siendo juzgado y dando un testimonio fiel, Pedro está afuera dando un reporte falso. Esta es la sexta y última historia sándwich en Marcos, y aquí la ironía es particularmente aguda. Aquí hay 2 personajes paralelos, Jesús y Pedro, realizando acciones opuestas. Jesús da un testimonio fiel, Pedro uno falso. Pedro es abordado en 3 ocasiones por una sierva y por espectadores, y en cada ocasión niega cualquier asociación con Jesús, incluso maldiciendo y jurando. En ese punto,
Un gallo canta por segunda vez. Pedro recuerda entonces súbitamente la predicción de Jesús de que negaría a su Señor 3 veces esa misma noche. Se quiebra y llora. He aquí la impresionante ironía. Cuando terminan de juzgar a Jesús, le cubren los ojos, lo golpean y le ordenan profetizar. La idea era burlarse de él, pues no podía ver quién lo golpeó. Sin embargo, en el mismo momento en que ellos están haciendo esto, Pedro está negando a Jesús en el patio, cumpliendo así una de las predicciones de Jesús. En consecuencia, Pedro demuestra al negar a Jesús que éste es el Mesías. Increíble. Un hecho tan lamentable a la vez se volvió una evidencia inequívoca de que Jesús precisamente era el Mesías, porque había profetizado incluso hasta ese rechazo, hasta esa negación. A propósito de esto de testificar por Jesús, escuchemos el comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy precisamente nos va a hablar acerca de esto, testificando por Jesús. Bienvenido, pastor y profesor. En muchas ocasiones, cuando nosotros leemos o escuchamos la palabra testimonio, pensamos que la Biblia se está refiriendo a algún ejemplo que nosotros debemos dar, o quizás a la proclamación del Evangelio. Puede ser que esto sea cierto. Sin embargo, cuando la Biblia habla de testimonio, primeramente se refiere a una confesión que se hace ante una especie de tribunal. Y digo ante una especie de tribunal porque en el caso de Pedro, cuando se le pregunta sobre si él es parte de los discípulos de Jesús y él sigue a Jesús, y él contesta, aquí no hay un tribunal, en el caso un tribunal literal, pero es como si fuera un tribunal, porque se le está haciendo una pregunta directa, donde él tiene que dar una confesión de fe. Es un testimonio que él daría en favor o en contra de Jesús. Y en este caso, el mismo Jesucristo lo menciona como una de las señales del momento, del tiempo del fin, cuando en Marcos 13, él dice en ese capítulo que, en el versículo 9 en adelante, pero cuidad de vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y el punto es que cuando la Biblia habla de testimonio, por lo general se refiere a esto, a una especie de preguntas y respuestas en un tribunal de justicia, lógicamente. Así que nosotros, cuando escuchamos que la Biblia dice y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo por testimonio o para testimonio a todas las naciones, no necesariamente se está refiriendo a que el Evangelio será predicado por nuestro ejemplo. Bueno, hay un ejemplo envuelto, pero lo que quiere decir primeramente, Mateo 24:14 específicamente, es que al darse una declaración de que Jesucristo es el Mesías, no hay excusa para las naciones, para los que lo escuchan, de que se dijo claramente que Jesús es el Mesías. En un tribunal, el que testifica tiene la palabra para contestar, ya sea porque sabe algo que sucedió, escuchó sobre eso, o lo vio, o quizás se lo dijeron. En este caso, el que testifica, pues hablará de acuerdo a lo que sabe. Y los que escuchan tendrán que tomar una posición o tendrán que hacer una decisión, si aceptar o rechazar lo que se está testificando, lo que se está diciendo. Por lo tanto, nadie tendrá excusa de que a mí no me lo dijeron. Así que
Es interesante en este caso que nosotros hagamos la diferencia y podamos estar claros en cuanto a esta palabra. Gloria sea nuestro Dios. Muchísimas gracias, pastor, por este tremendo comentario y por animarnos precisamente a no ser como Pedro, sino a dar un testimonio fiel. Así como Jesús lo dio de sí mismo, así como nosotros también debemos dar un fiel testimonio de lo que Dios nos ha revelado. Se hacen las preguntas finales. ¿Qué palabras de esperanza le dirigirías a alguien que aún queriendo seguir a Jesús, fracasa a veces en su intención? Y la siguiente pregunta: ¿quién de nosotros no ha fallado a veces al no hacer lo que sabemos que Jesús quiere? Bueno, sobre las palabras de esperanza que podríamos dirigir a alguien que, queriendo seguir a Jesús, fracasa a veces en su intención, sería que no se rinda, que el Señor tiene misericordia de nosotros, que aunque fallamos, Él nos da una nueva oportunidad. El saber que Jesús entiende nuestras intenciones y que no es lo mismo resbalarse que irse de boca, que son dos cosas diferentes. Cuando una persona se resbala es porque quiere caminar bien, pero en algún momento no se da cuenta y falla. Pero en el caso del que se va de boca, el que se lanza y se va directo al pecado, pues es diferente porque esa persona no mide las consecuencias. Pues estamos hablando de que Dios ve nuestra intención y aunque de buenas intenciones está lleno el mundo, pero aún así, Él ve nuestra lucha, Él ve nuestro dolor y Él completa lo que haga falta. Por eso dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y sobre la pregunta, ¿quién de nosotros no ha fallado a veces al no hacer lo que sabemos que Jesús quiere? Yo diría que por eso existe el pecado, porque tanto se peca por omisión, es decir, por no hacer lo que deberíamos de hacer, como también por hacer lo que no debemos hacer. Pero en ambas cosas, nosotros somos testigos de que hemos fallado, de que muchas veces no hacemos lo que Dios quiere y Él, al contrario, hacemos lo que Él no quiere. Pero es por eso que necesitamos su gracia, necesitamos su perdón, porque solamente en Él tenemos una nueva oportunidad. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que esta lección, ¿quién eres?, tiene la sexta historia sándwich en el Evangelio de Marcos y cómo empieza hablando acerca de lo que pasó con Jesús cuando estuvo ante el Sanedrín y también lo que pasó Pedro estando en las afueras, cómo uno y otro da un testimonio, en el caso de Jesús, un testimonio verdadero, en el caso de Pedro, un testimonio falso, y cómo cada uno de nosotros puede en ese sentido ver el ejemplo vivo de que Jesús perdona, de que Jesús da nuevas oportunidades porque Pedro fue restaurado. De la misma manera podemos ser tú y yo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder vivir esto que hemos aprendido, para no quedarnos en el olvido, no quedarnos quizás en el piso si hemos fallado. Ayúdanos a levantarnos, ayúdanos a tener una nueva oportunidad y a poder aprovecharla, así como pasó con Pedro, quien aunque te negó, también pudo volverse a levantar y volver a estar en tus caminos. Ayúdanos, oh Dios, para que si hemos fallado, si te hemos negado,
si hemos hecho lo que tú nos has dicho que no hagamos, o si hemos dejado hacer lo que tú quieres que hagamos, que cualquier sea nuestro pecado, tú nos perdones y nos ayude a hacer tu voluntad. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 11, apresado y juzgado, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 14 y el versículo 36. Decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Marcos capítulo 14 y el versículo 36. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden comunicarse vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989, y también pueden hacerlo vía el correo electrónico omarmedina113@me.com, omarmedina113@me.com. Recuerden enviar su audio, su nota de voz, puede ser de 1 minuto o menos de 1 minuto, dando su testimonio de cómo este programa le está siendo de ayuda, de bendición. Ustedes no saben lo mucho que significa para nosotros cualquier nota de voz que nos envíen. De hecho, también, si no quieren que salga al aire, también pueden simplemente dar ese testimonio y decirle: no quiero que salga al aire, pero aún así le escuchamos y esto es de gran bendición para nosotros. Recuerden también apoyar el proyecto de los 200 donantes. Hay varias personas que nos están apoyando y glorificamos el nombre de Dios por eso. Y necesitamos completar ese número. Así que pueden hacerlo por esa vía de contacto que mencionamos, pedir más información al respecto, y también a través del enlace de Patreon que Omar comparte tanto en los podcasts como también en la página o el canal de YouTube Omar Medina. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.